¿Y qué vas a decir de eso? Porque me decías, cuando te dije lo del MDMA, me decías, si quieres luego hablamos de eso. No, ¿cómo fue la experiencia de MDMA? Claro. No, yo cuando lo probé fue esta sensación de... Yo siempre que ha salido el tema, he hablado del MDMA como una droga buena, ateniéndome a sus efectos, que por supuesto no fue un consumo puramente recreativo, no fue un consumo en un ambiente científico de estudio. Pero la sensación es esa, la sensación, o sea, no es solo de amor hacia los demás, sino de amor a la vida misma. A veces, yo cuando hablo de aquella experiencia digo que es como si te quitasen un velo de los ojos, porque lo que tú amas está en tu vida de verdad. No te estás inventando lo que amas, sino que tus sensaciones son, joder, esto es maravilloso, estoy vivo, estoy con mi amigo, estamos compartiendo un rato buenísimo, estamos vivos, bien, sanos. Joder, es que tenemos que estar contentos, ¿sabes? O sea, es como si te quitasen un velo, porque son cosas por las que realmente deberías estar feliz o como mínimo satisfecho. Pero normalmente están opacadas por las cosas que no van bien en tu vida, que es en las que pones el foco. Efectivamente. Entonces es como si el consumir esta droga... Joder, parece que estoy haciendo apología de las drogas, pero yo lo que intento es ser honesto con lo que yo sentía en aquel momento, que por supuesto que no tiene nada que ver con una recomendación, porque además es bien sabido que a cada uno le sienta de una manera distinta y bueno, hay un montón de cosas implicadas tal cual. Sí, estás narrando está adulterado, sí, bueno, en fin. No, bueno, y entonces la sensación era esa, es como que te cambia el foco, como que tú en tu día a día tienes el foco a lo mejor en lo negativo o en lo que debería mejorar, y esa experiencia o esa vivencia o esa situación te cambia el foco a lo que está yendo bien, a lo que está en orden, está correcto. ¿Y te cambió la vida de alguna forma por eso? No, o sea, que fue una experiencia... No, fue como, sí. Como pues, si tomas una benzodiazepina y a lo mejor estás en medio de una tormenta mental y puede llevarte a un momento de calma, pero es una cosa puntual y al final es artificial. Conocí a a todo un grupo de investigadores del MAPS. Te estoy explicando yo esto, pero tú has tenido tus propias experiencias con... Sí. Vale. Sí. Con MDMA y con otras sustancias también. Y conocí un grupo de investigadores del MAPS en América, que estudian sobre psicodélicos. Aquí en España Estuvo Bouso aquí. ¿Contigo? 2 semanas, sí. Joder. José Carlos Bouso. Le iba a decir, tenemos en España al primer tío que hizo un ensayo con MDMA y que luego fue utilizado en el MAPS, ¿no? Y efectivamente hay personas que tienen, dentro de estas experiencias, tienen cambios vitales muy profundos, a tal punto de que pueden revertir problemas o trastornos de salud mental tan fuertes como una depresión recurrente y así, ¿no? Y esto no es ninguna tontería, ojo, porque bueno, está reportado, ¿no? Ahora, ¿es en todo el mundo o no? Claro. Y lo que... con una conversación con Chris Timmerman, que él estudia en el Imperial College of London, es chileno, pero un tío muy brillante, también en neurociencia, nos decía que cuando estudiaron las componentes cualitativas del viaje, en aquellas personas que había un grado de conexión, ya sea con ellos mismos, con los demás o con la naturaleza, y esa conexión era muy significativa, eran los que, digamos, esa experiencia es la que más predecía el cambio posterior, ¿no? Y antes de comenzar la entrevista, de grabar la entrevista, estuvimos hablando aquí un poco y me hablabas del ego. Sí. Y de cómo hay muchas personas, incluso en el mundillo de la meditación, que tienen un ego bien potente, ¿no?
Sí, o sea, lo que te decía yo antes de empezar es que cuando alguien me habla de la disolución del ego me echo a temblar. Eso Por mi propia experiencia me echo a temblar. Pues mira, yo creo que... Y tú decías, perdona, y tú decías, sabiamente decías, es que quien no tiene ego es como quien no tiene brazos. Efectivamente. Entonces, pero mira, estas dos cosas están muy correlacionadas porque cuando hay un egoísmo, no como la palabra que normalmente utilizamos, ¿no? Sino egoísmo como una experiencia en la que digamos, un individuo está completamente focalizado en sí mismo y en sus propias motivaciones y cosas que quiera alcanzar. Yo creo que si tuviera que definir eso es aislamiento. El ego es aislamiento. Y lo contrario al aislamiento es la conexión. Que es algo muy sencillo, pero me parece muy interesante que en estudios con psicodélicos lo hayan visto. Y además que eso esté también relacionado con una alteración, una reorganización, que no disolución. Disolución probablemente pueda haber en un momento determinado, ¿sabes? O sea, ¿por qué no? Pero siempre va a haber una reorganización del ego, ¿no? Sobre todo a ver, la red por defecto, que es una red que Nazaret te habrá hablado de ella, que básicamente está relacionada con muchas cosas, pero una es con el pensamiento espontáneo que tenemos, ¿no? Y la red por defecto podemos, en una frase o para quien no haya escuchado a Nazaret, que efectivamente en nuestra primera conversación hablamos de ello, yo juraría. Sí, porque bueno, es un tema muy central, ¿no? Y sobre todo en la ciencia de la meditación es un tema muy central también, pero en toda la neurociencia en general. La red por defecto fue descrita por Marcus Reichel, no sé cómo coño se pronuncia, en el 2000. Y básicamente lo que encontraba es que las personas, cuando no están orientadas a una tarea, tienen una actividad cerebral muy importante, ¿no? Y que a nivel de resonancia magnética, que sabes que mide la sangre oxigenada que fluye por ciertas zonas, a nivel de sangre y de oxígeno que alimenta las diferentes zonas es prácticamente igual. O sea, el hecho de estar orientado a una tarea, una operación matemática compleja, que estar sin hacer nada. Y eso es debido a esa gran red que lo que hace es estar continuamente, entre otras cosas, y ahora defino otras cosas, orientado a cosas del futuro, del pasado, cuestiones morales que uno tiene, en fin, el flujo de la conciencia que definía ya William James, ¿no? Pues bien, esta red por defecto, que está relacionada con toda esa actividad, que en realidad es lo que te está generando constantemente la idea del mundo. Tú cuando te levantas por la mañana, pues los pensamientos, la cadena de pensamientos te hace encajar en una realidad que es esta, que es la tuya. Y cuando te vas a dormir, efectivamente eso se diluye un poco, ¿no? Y los sueños ya es otra peli. Pues bien, en una experiencia psicodélica no solamente hay una alteración en la conectividad, en la actividad de toda esta red por defecto, sino que cuando se compara el antes y el después, o sea, cuando metes a una persona en una resonancia magnética funcional o en una magnetoencefalografía antes de la toma y a los días de haber tomado, y le mides la actividad por defecto, que es esa red por defecto, y ves eso como una huella dactilar, ha cambiado. Hay una reorganización, le llamamos. Y eso se relaciona con algunas experiencias que la gente tiene. Desde que tuve esto, entonces me ha pasado esto otro, ¿no? Y a nosotros nos interesa no porque estemos investigando en esto, sino porque hay mecanismos que claramente son compartidos con la meditación, sobre todo con los retiros de meditación. Entonces, por eso nos interesa un poco el diálogo entre esas dos formas de investigación, ¿no? Aunque una es farmacológica y otra no. Sí, esto yo no sé si se lo escuché decir a Sam Harris, ¿no? Que uno meditando puede segregar de forma natural las mismas sustancias, ¿no? que intervienen cuando uno está consumiendo. No sé si las mismas, sí, pero efectivamente hay cosas similares. Hay cosas similares. Lo que pasa con la práctica de meditación, y esto ya es entrar como en ese terreno más de estados de conciencia muy particulares,
es que, primero, no es tan fácil invocarlo. O sea, al final con un fármaco te lo dan y punto. Ya. Esto no es tan fácil invocarlo. Normalmente conlleva para la mayoría de las personas tener grandes dosis de meditación, o sea, estar en un retiro, etcétera, etcétera. Y luego las experiencias de conexión, las experiencias de comprensión de las cosas de tu propia vida, un poco como lo que tú estabas diciendo antes, sí que se parecen bastante. Lo que también creo es que cuando lo haces por ti mismo, creo que la transferencia a tu día a día es mayor. O sea, tú antes has dicho, no me cambió la vida. Yo creo que sí, cuando lo incorporas como una práctica diaria, ¿no? Ahí sí que estás moldeando, estás entrenando de alguna forma. Efectivamente. Entonces la transmisión al día a día pues puede ser bastante más grande. Ahora, el efecto pico no es tan grande. Entonces, son dos cosas diferentes, pero que, bueno, tienen cosas en común. Y las bondades que yo he descrito de la experiencia con MDMA, ¿tú estás de acuerdo? ¿Lo describirías más o menos igual? Tú has dicho que también lo... Sí. Yo MDMA nada más he consumido una vez, y fue con una amiga, y fue claramente una experiencia de amor total por la vida, por ella, por la naturaleza, o sea, todo. De hecho, o sea, yo me considero ateo practicante. Uh-huh. Digo practicante un poco porque cuando estoy en los momentos más difíciles de mi vida, ahí ya no soy ateo. Entonces, el ateísmo hay que practicarlo de cierta manera, ¿no? Aunque profundamente espiritual, ¿no? Con la naturaleza sobre todo. Pero en aquel momento estábamos en un sitio donde había una cruz de Cristo. Claro. Y entonces yo me acuerdo llorar. Viste una experiencia mística. Pero fue como, yo vi aquello y me puse a llorar de emoción al saber que la base de lo que estaba diciendo Cristo era eso. Era amor por todo. Uh-huh. ¿Sabes? Sí. Entonces, fue esa la experiencia. Pero lo que a mí me pasó es que después me dio un bajón terrible. O sea, los días después... Está bien que lo digas, porque eso es lo que te pasa cuando tomas estas cosas así alegremente. Claro. Yo tendría, no sé, 24 años, 25 años. Tengo ya algunos más. En aquel momento, pues fueron como unos 2 meses a lo mejor. Yo no podía montar en el metro porque era una experiencia de, ¿cómo decir?, de presión tan grande por ver a los otros y veía una persona que estaba sufriendo y no podía sostenerlo. Me venía abajo. ¡Ostras! Yo. Y fue eso, duró 2 meses y luego ya se me fue pasando, ¿no? Pero fue muy duro el sostener aquella, no sé, una empatía a lo mejor, pero que era demasiada y sobre todo con una base propia que no estaba preparada para aquello. ¿Y tú qué crees que pasó ahí? Quiero decir, porque hay algo... Pues hay algo en el cerebro que se puso en el sitio que no era y estuvo durante un tiempo. ¿Sabes? Como cuando remueves un cajón y luego ya no encuentras. Estuvo algún tiempo ahí algo... Probablemente. Tú sabes una cosa, que las sustancias de los... O sea, tanto el MDMA como los psicodélicos clásicos tienen una ventana de metaplasticidad. Otra vez meta. Uh-huh. O sea, plasticidad de la plasticidad. O sea, sí. Cosas que estaban cerradas, las abre, las vuelve plásticas. El cerebro cierra cosas también a veces por algo, ¿no? Por ejemplo, tu dominancia ocular, pues la adquieres cuando eres pequeño y eso se cierra y no se puede cambiar, a no ser que consumas psicoactivos y también hagas ciertas cosas para poder cambiarlo, ¿vale? Bueno, pues se mantiene en modelos animales, esto no se puede medir en humanos por ahora, hasta 15-20 días después de la toma. Ajá. Pero muy probablemente haya otros efectos del psicodélico que te puedan durar más. Entonces es esencial en la nueva terapia que está surgiendo tener esto en consideración. Es decir, la persona no solamente tiene que estar acompañado el día de, sino probablemente mucho tiempo después. Y esto lo tienen en consideración, sí, al menos. Sí, claro. Pero combina con terapia, ¿no? Efectivamente. No es simplemente te damos esto y te vas a casa a ver qué tal te va.
Pero eso se está empezando a hacer, ¿eh? Pero científicamente, o sea, En clínicas. el te doy esto y a ver qué tal. Sí, y ese es el gran problema. Yo creo que aquí hay un gran problema porque el tratamiento con psicodélicos no es el tratamiento farmacológico normal. De hecho, las personas que acompañan tienen que estar súper puestas en el tema y muy probablemente haber consumido ellas y haber tenido la experiencia. Porque hay un grado de conexión tan tocho entre el terapeuta y el paciente que, como no lo hayas vivido, me parece muy poco probable que puedas acompañar a una persona. Pero después, efectivamente, tiene que haber un acompañamiento muy profundo, ¿no? De esta, ¿no? Y entonces yo creo que lo que me ocurrió a mí básicamente fue eso, que sabes que esto es también circuitos serotoninérgicos a saco. Entonces muy probablemente estarían súper activos durante los siguientes meses y me dio ese bajón tan grande. Sí.